Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy generoso cuando comparto mi tiempo. En esta sesión vamos a seguir conversando sobre la civilización del Tahuantinsuyo. Específicamente vamos a conocer su organización económica, y hay que tener en cuenta que estamos hablando de una sociedad que se desarrolló aproximadamente hace unos 600 años. Eso quiere decir que las características económicas no son las mismas que en la actualidad. Va a haber algunos cambios, aunque hay cosas que aún se mantienen hasta el día de hoy, sobre todo en los trabajos agrícolas. Conozcamos cuáles fueron los principios económicos que guiaron a esta civilización. Vamos a comprenderlo a través de este esquema. Mira, el primer principio es el principio de reciprocidad. Es aquel principio que se da entre los miembros de una comunidad, y tú ya sabes que a la comunidad se le llama ayllu. Entonces, la ayuda mutua recíproca entre los miembros de un ayllu, ahí se encuentra el principio de reciprocidad. Si por ejemplo un poblador, un Hatunruna, en el trabajo resultó lesionado, no va a poder trabajar por un tiempo, no quiere decir que no va a comer. El ayllu al que pertenece va a trabajar y va a darle de comer, porque cuando ese trabajador mejore, seguirá laborando, este Hatunruna seguirá cosechando y puede colaborar con alguna otra persona que se enferme, que tenga problemas de repente de un accidente o cosas similares. De esa manera se trabaja en forma recíproca. El otro principio es el principio de redistribución. En este caso, se trabaja entre los ayllus y el estado incaico. Y el estado incaico está representado pues por el Inca. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en la base de este gráfico central se encuentran los pobladores del ayllu. Entre ellos se ayudan y eso se llama reciprocidad. Pero cuando los pobladores del ayllu tributan, es decir, le entregan una parte de su producción al Inca, acá está empezando, es la primera parte del principio de redistribución. El intermediario entre el ayllu y el Inca es el curaca, que recibe los productos del todo el ayllu y se los entrega al Inca. La gente que está acompañando al Inca se encarga de guardar estos tributos en estos tambos o colcas que vemos al lado derecho, son almacenes. Ahí se guarda todo el excedente de producción y todos los tributos. Eso sirve para abastecer a los sacerdotes, a los servidores públicos, a los gobernantes, al mismo Inca, para hacer las fiestas. ¿Y cuándo ocurre el principio de redistribución? Cuando, por ejemplo, un ayllu ha sufrido un fenómeno geográfico, un desastre natural. Por ejemplo, el fenómeno del Niño. Si determinado ayllu que tributaba al Tahuantinsuyo se vio afectado por el fenómeno del Niño y sus cosechas fueron arrasadas, no quiere decir que no va a comer. Con lo que ha ido tributando, obviamente el estado incaico lo ha guardado en estos tambos y le van a devolver para que ellos puedan alimentarse y seguir trabajando, seguir produciendo y obviamente seguir tributando. Es por eso que se dice redistribución. El Inca se encarga de redistribuir a los ayllus afectados en tiempos malos lo que en algún momento ellos tributaron. El ayllu ha dado sus productos, el Inca lo ha almacenado. También el Inca ha aprovechado estos productos obviamente porque tiene que alimentarse, alimentar a sus sacerdotes, etcétera, a sus guerreros, a los chasquis, hay mucha gente. Pero cuando un ayllu tiene problemas, estos productos que varios aylus han tributado van a apoyar a este ayllu, a esta comunidad, hasta que mejore. De esa manera funcionaron los dos principios económicos, reciprocidad y redistribución. Respecto a las formas de trabajo, bueno, hay que mencionar que eran trabajos obligatorios. Todos estaban obligados a trabajar en el Tahuantinsuyo, incluso las mujeres y también los niños, con labores adecuadas a sus capacidades. Este trabajo fue por turnos. El primero de ellos es el Aini, que es un trabajo que consiste en la ayuda mutua
el beneficio de los mismos integrantes de la comunidad, es decir, del ayu, sobre todo en labores agrícolas, en labores domésticas. Este es el principio de reciprocidad. Esta herramienta que vemos con la que está trabajando el campesino, en la cual se usa la fuerza manual, se llama chaquitagya, y ahora vamos a conocerla. La siguiente forma de trabajo es llamada minca. La minca se da en beneficio de toda la comunidad, incluso entre otras comunidades. Por ejemplo, la construcción de un camino, la construcción de un puente. ¿Y eso cómo puede beneficiar a las comunidades para el comercio? Si al lado izquierdo se encuentra una comunidad que produce maíz y al lado derecho se encuentra una comunidad que produce carne, tienen que intercambiar, pero para eso tienen que cruzar el río. Y es por eso que se construyen estos puentes. Esta es una fotografía, una imagen de la realidad, de la actualidad. Este puente existe, ha perdurado a pesar del tiempo, y es que los Hatunrunas, los campesinos de esta época, al realizar el trabajo de minca, hacen un buen trabajo. Y ambas comunidades resultan beneficiadas. Pueden construir también tambos donde se va a almacenar su comida, caminos, puentes, etc. La tercera forma de trabajo es la mita, en la cual el beneficiado va a ser el estado incaico. Aquí se escogía a un grupo de varones entre 18 y 60 años que vayan a mitar en beneficio del Tahuantinsuyo. Por ejemplo, acá tenemos la mita que se encargaba de seleccionar a los cargadores del anda del Inca para poder movilizarlo de un lugar a otro. La gente iba a mitar. ¿En qué otras ocasiones se usaba la mita? Para extraer la coca que se encuentra en la zona de ceja de selva, y era un trabajo complicado. Entonces la gente tenía que mitar para conseguir este recurso que era necesario para las bebidas, para las infusiones, para realizar las ceremonias religiosas también. Incluso había la mita guerrera, donde los mitayos iban a combatir conquistando nuevos territorios representando al estado incaico. ¿Te acuerdas por qué los Hatunrunas querían mitar? ¿Por qué iban felices a la mita? A pesar de que trabajaban gratis de manera obligatoria. Porque ante cualquier acción heroica, imagínate que una persona que esté atacando al Inca, de pronto lo salve al Inca de un ataque sorpresa. Esa persona va a ser recompensada, va a dejar su rango de pueblo y va a ser ascendida a rango de nobleza. Entonces la mita fue en beneficio del estado incaico. Y también tenemos la chunca, que está un poco olvidada, que resulta cuando ocurre algún desastre natural. Por ejemplo, un fenómeno del Niño, huaicos, heladas, lluvias torrenciales que afecten los cultivos. La gente se organiza y a esa organización se le llama chunca. Conozcamos ahora cómo estaban divididas las tierras en el Tahuantinsuyo. Para empezar, la unidad de medida de la tierra era el tupo. En esta época pues no se usa los metros como trabajamos ahora, ¿no? Nuestros terrenos de repente tienen 200 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, pero en el Tahuantinsuyo se medía por tupos. Y este tupo no tenía una distancia exacta. Dependía mucho de la calidad del terreno y de la localización. Por ejemplo, si el tupo que se te va a entregar, porque el estado incaico administraba los tupos, se encontraba en una zona bastante fértil y productiva, el tupo que te daban era pequeño. Pero si te van a dar una zona bastante complicada, desértica, donde para desarrollar la agricultura vas a tener que trabajar mucho, entonces el tupo era extenso, para que se pueda equiparar. Además, a los varones se le entregaba un tupo y a las mujeres medio tupo. Estas tierras estaban distribuidas de la siguiente manera. Habían tierras de la comunidad o del ayu, para que los Hatunrunas trabajen aquí y puedan conseguir su alimento. Habían tierras del Estado, donde los Hatunrunas iban a mitar en la mita agrícola. Recuerda, la mita, trabajo obligatorio, y los productos que sacaban de aquí
era para alimentar y abastecer a los trabajadores del Estado. El chasqui, el quipu camayoc, el mismo inca, los sacerdotes. Y habían tierras del sol, donde los hatun runas también iban a habitar, pero lo que se conseguía aquí era supuestamente destinado a los dioses. Y de ahí se aprovechaba para alimentar a los sacerdotes y ofrecerlo en ceremonias religiosas. Con la llegada de los españoles se empieza a sospechar que el Inca ya está apoderándose de tierras, es decir, estaba teniendo sus propias tierras, propiedad privada, lo que no existía en un principio. El Inca ya estaba empezando a tener su propia cantidad de tierra. ¿Cuáles fueron las actividades económicas más importantes durante el Tahuantinsuyo? Para empezar, la agricultura. Fue el sustento, es la base, y para eso se construyeron diferentes técnicas. Se usaron, por ejemplo, los andenes, que son terrazas escalonadas, y en cada terraza se puede desarrollar la agricultura. Se usaron los camellones, que lo aprendieron de los tiahuanaco. Acuérdate, en la parte alta se desarrolla el cultivo y en la parte baja se empoza el agua. Se usaron los huachaques o chacras hundidas, que aprendieron de la costa norte y de la costa sur. Y las cochas, que eran lagunas artificiales donde se desarrollaba la agricultura. Además, construyeron, por ejemplo, canales de irrigación para llevar el agua de un lugar a otro, acueductos y las famosas represas para almacenar el agua. Estos canales, acueductos y represas, hasta el día de hoy muchos de ellos se mantienen por la gran calidad en la construcción y el uso de la piedra. Acá podemos observar, por ejemplo, cómo distribuían el agua. Desde la parte más alta se ha formado una represa. Con bloques de piedra han obstaculizado el paso del agua y han formado con canales todo un camino para el río. Este camino se puede ver de manera horizontal, mira, los bordes están hechos de piedra. Aprovechan también el agua subterránea. Al lado derecho se ven los andenes, al lado izquierdo también, las parcelas, los puquios también formados. Acá hay círculos que debajo tienen agua subterránea, son los puquios que de repente lo han aprendido de los Nazca. En la parte más baja se puede ver los camellones. Todo un conjunto de técnicas hidráulicas y agrícolas que los incas usaron para desarrollar esta actividad. Otra de las actividades económicas importantes fue la ganadería, que es complementaria a la agricultura, y especialmente de los camélidos sudamericanos, también llamados auquénidos, aunque no nos olvidemos de los cuyes, que también forman parte de este sector ganadero. Tú ya sabes qué tipo de recursos aprovechaba de estos animales, por ejemplo, su pelaje, su piel, el abono, el fertilizante, su carne, la grasa, sus huesos, etcétera, porque esta tradición ha venido pues desde tiempos atrás, mucho antes que los incas. Ya el hombre de Telarmachay empezó a domesticar a estos camélidos y el hombre de Piquimachay empezó a domesticar los cuyes. Las herramientas básicas que usaban los incas fueron la chaquitacya, que es una herramienta en la cual se usa la fuerza del hombre, la parte de arriba agarrada por las manos y la parte de abajo recibe un golpe con el pie para hacer un surco en el hueco, y en ese surco la mujer o el niño va colocando la semilla por detrás. Y la raucana o rancana, que es una herramienta de mano con un tipo de hacha, y ambas herramientas hasta el día de hoy siguen utilizándose en los Andes del Perú. Por último, conozcamos los almacenes incaicos, también llamados tambos o colcas. Primero veamos estos tambos. Estos servían para almacenar los tributos de los ayllus y luego aplicar el principio de redistribución. Claro que también servía para el abastecimiento y la alimentación de los gobernantes y los sacerdotes. Por otro lado, las colcas se encontraban en diferentes partes de los caminos incaicos para abastecer al ejército, al séquito del Inca que está cargándolo en andas, para abastecer a los chasquis que tenían una función importante llevando los mensajes y se abastecían en estas colcas donde tenían alimento
bebida y descanso. Bien, vamos con nuestra autoevaluación. La primera pregunta nos dice: ¿cómo se llamaba el trabajo obligatorio en beneficio del Estado incaico? Acá tenemos los tres tipos de trabajo principal. Cuando beneficia al Estado incaico se le llama mita. Puede ser mita agrícola, mita minera, mita para extraer la coca, mita guerrera, entre otros. La pregunta número 2 nos dice: el maíz que se consumía en las ceremonias religiosas era producido en las tierras. ¿Qué tipo de tierras eran trabajadas para beneficio de los sacerdotes? Estas son las tierras del sol, o también llamadas tierras de la religión. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.